Números, capítulo 21, desde el verso 4 hasta el verso 9, dice la palabra del Señor. Después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y que cualquiera que fuese mordido y mire a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Entonces, vamos a mirar tres aspectos que encontré aquí en este pasaje. Y el primer aspecto es el pecado. ¿Sí? Todos conocemos la historia bíblica de que el Señor sacó al pueblo de Israel con prodigios, con maravillas, lo sacó de Egipto, de la esclavitud que tenían en Egipto, y iban en una travesía hacia una tierra que el Señor les había prometido. Entonces, en ese espacio de tiempo sucedió esto que nos narra la palabra de Dios. Y entonces vemos que el pueblo de Israel se desesperó y habló contra Dios y contra Moisés, y pecaron contra Dios. Ellos mismos, el pasaje dice que ellos mismos reconocieron más adelante que habían pecado contra Dios. Entonces, lo primero que encontramos en este pasaje es el pecado. Lo segundo que encontramos en este pasaje es el arrepentimiento. Vemos que el pueblo, al ver todo lo que estaba sucediendo, dice que mucho pueblo murió por las picaduras de estas serpientes que eran muy venenosas. Y al ver esto que estaba pasando, la mortandad, ellos entendieron que habían pecado contra Dios y decidieron acercarse a Moisés y pedirle a Moisés que orara para que el Señor les quitara las serpientes. Dice la palabra de Dios que querían que el Señor quitara las serpientes. Entonces hubo un reconocimiento del pueblo de Israel y hubo un clamor allí a Moisés que intercediera por el pueblo ante el Señor. Entonces, el segundo punto, el arrepentimiento. Y el tercer punto que encontramos aquí en este pasaje es la respuesta de Dios. Entonces, Dios responde y le da las instrucciones a Moisés de hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. Todos sabemos aquí qué es un asta. Sí, el asta es una vara, normalmente se ponen las banderas ahí. Lo ideal es que esa asta haga que la bandera quede visible, que quede alta y que quede visible. Y entonces Moisés hizo lo que el Señor le dijo, hizo la serpiente y la puso en el asta y la puso allí en un lugar, como la respuesta de Dios a ese clamor. Pero entonces veo yo algo curioso aquí, y es que el pueblo pidió al Señor que quitara las serpientes, pero el Señor no quitó las serpientes. El Señor fue allí, le dijo a Moisés que pusiera la serpiente de bronce en un asta para que cuando fueran picados, ¿sí? Y esa picadura era una picadura de muerte, entonces pudieran mirar al asta en reconocimiento a la respuesta de Dios y fueran sanos, vivieran, no murieran. Entonces, vemos estos tres aspectos. Y en esta noche quiero que miremos, como les decía, el Antiguo Testamento es
la sombra de lo que había de venir en lo que ya se relata del Nuevo Testamento. Y esta serpiente que fue puesta en el asta tiene una simbología muy importante, y entonces quiero que miremos ahora la humanidad en este tiempo, que hay una similitud en lo que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Israel. Entonces, el punto número uno con respecto a la humanidad, a lo que estamos viviendo hoy en día, es que la humanidad también está herida con ese pecado de muerte, ¿sí? La Biblia dice que todos los hombres son pecadores, eso lo dice la Biblia. Yo quiero que leamos Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hoy en día la condición de la humanidad es que está herida de muerte por el pecado, ¿sí? La sentencia del pecado es la muerte. Eso lo dice la Biblia, la sentencia del pecado es la muerte. Vamos a leer otro versículo, Salmos capítulo 14, verso 2 y 3. Salmo 14, verso 2 y 3 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscase a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que todos los seres humanos, todos sin excepción, son pecadores, ¿cierto? Entonces estamos en la misma situación en la que estaba el pueblo de Israel allá. Estaban con un pecado de muerte, y así se encuentra la humanidad hoy en día, en ese pecado. El punto número 2 es la cura para el pecado o la solución. En los puntos que mirábamos anteriormente, el punto número 2 era el arrepentimiento. En este, en el punto número 2 es la cura para ese pecado. Entonces, el hombre pecó contra Dios y fue sentenciado a muerte, pero el Señor ama tanto al ser humano, ama tanto a la humanidad, que la Biblia nos dice que Él mismo tomó forma de hombre y vino y murió para que nosotros podamos tener salvación, para que esa sentencia a muerte no se haga efectiva en la vida de los seres humanos. Dice la palabra del Señor en Isaías 43, verso 10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Entonces, la solución a ese pecado, o la cura para ese pecado de muerte, entonces el Señor mismo, siendo Dios, se hizo hombre. La Biblia dice que se humilló hasta lo sumo por amor a usted y por amor a mí, para que hoy nosotros no tengamos que vivir ese castigo que es la muerte eterna, sino que podamos ser salvos. Aleluya. Dice la palabra del Señor también en Isaías 42, 20. Isaías 45, 20 al 23. Dice: reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entender, y entren todos
en consulta? ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, vemos que la palabra del Señor nos plantea que solo hay un Dios y un solo Salvador. Aleluya. Y aquí yo creo que habemos varios que lo conocemos y sabemos quién es Él y cuál es su nombre. Aleluya. Entonces, vemos que para ese pecado, entonces hay una solución. Hay una solución. Y esta solución, en este caso de la humanidad, no está de tercero, sino de segundo. Porque el Señor mismo vino y hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para que el ser humano hoy pueda reconciliarse y ser salvo. Y el número 3, en cuanto a los seres humanos, a la humanidad, es la decisión que debe tomar el hombre. Porque Dios ya hizo el sacrificio, ya la salvación está dada para todos los que quieran recibirla, pero depende de una decisión del ser humano. Ya no depende de Dios. Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer para salvar al hombre. Él te formó, tomó forma de hombre, vino. Dice la palabra del Señor que sobre Él fue cargado nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice la palabra de Dios, fue sobre Él. Entonces ya la salvación está dada para todos. Para todos. Por eso el Señor nos ha enviado a predicar este evangelio y a predicar la palabra de Él donde quiera que vayamos, porque la salvación ya está dada para todos los seres humanos. Pero entonces aquí es la importancia de la decisión del hombre, porque el hombre es quien decide. Y en esa decisión del hombre está la eternidad de Él. ¿Qué va a pasar por la eternidad? Entonces dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, este versículo nos deja ver que el hombre solo tiene dos opciones. El ser humano solo tiene dos opciones, no hay más. Por más que en algún momento el ser humano quiera inventarse o quiera decir que hay más formas de alcanzar la salvación, pero la Biblia nos muestra que solo hay una forma. Entonces aquí el hombre tiene que tomar una decisión, o cree o no cree, ¿sí? No hay más. Dice la palabra de Dios, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Aleluya. Tenemos otro versículo también, Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación para tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová que tus padres Abraham, Isaac y Jacob les había de dar. Aleluya. Esta palabra en su momento era para el pueblo de Israel y el Señor le dice, escoge pues la vida para que vivas. Le pone el Señor dos opciones, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y aconseja al Señor, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aleluya. Entonces, así como
allá el pueblo de Israel tenía que tomar la decisión cuando era mordido por la serpiente, tenía que tomar la decisión de mirar al asta que estaba allá erguida. Hoy los seres humanos también deben tomar la decisión de mirar allá al Calvario, donde el Señor fue levantado. Hay un versículo que dice que así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para la humanidad en este día hay dos opciones: o cree o no cree. O escoge la vida o escoge la muerte. O escoge la bendición o escoge la bendición. Pero el Señor en esta noche nos aconseja: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Aleluya. Una decisión que por la gracia del Señor algunos ya hemos tomado, pero tal vez hay personas aquí en esta noche que vienen escuchando la palabra hace un tiempo y no han tomado una decisión. O tal vez hay alguna persona que lleva mucho tiempo escuchando el Evangelio, pero no se ha decidido. La invitación en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche es que se decida, y se decida por la vida, porque es lo que el Señor nos aconseja. Escoge pues la vida para que vivas. Hoy es día de mirar al Señor Jesús, de mirarlo a Él, no allá en la cruz únicamente y que se haya quedado en la cruz como muchos lo miran y muchos lo tienen todavía en la cruz. No, porque el Señor no se quedó en la cruz. La palabra del Señor nos dice que Él fue sepultado, pero que el tercer día se levantó glorioso. Entonces nosotros hoy miramos a Jesús, no lo miramos allá en la cruz, Él no se quedó allá, lo miramos en victoria, lo miramos resucitado con nosotros. Y es la invitación que queremos hacer en esta noche, querido amigo que nos acompaña en esta noche, que usted pueda tomar la decisión de mirar al Señor Jesús y salvar su vida. Este mirar al Señor no es solo decir así, el sacrificio que hubo en la cruz y ya, con eso soy salvo. No, no es solo eso. Es mirar la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Conocer por qué el Señor hizo lo que hizo y por qué vino y se humanó y por qué fue llevado allá a la cruz, por qué fue crucificado y qué beneficios le trae ese sacrificio al ser humano. Es mirar al Señor en este día, es eso, es interesarse por conocer qué le trae al hombre el sacrificio del Calvario. ¿Qué beneficio le trae a usted, querido amigo, el sacrificio del Calvario y poder aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador, poder aceptarlo a Él como el único Dios verdadero, porque la palabra del Señor así nos lo enseña? No hay otro Dios. En los versículos que leíamos ahorita veíamos que dice: yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro, solo Él, solo Jesús es el Salvador. Aleluya. Y es la invitación que queremos hacer en esta noche. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Hay que mirarlo a Él para ser salvos. Hay que mirarlo a Él para tener vida eterna. Hay que mirarlo a Él para que mientras estemos aquí en esta tierra podamos vivir tranquilamente, así pasen tantas cosas que puedan pasar, así vengan las dificultades que vengan. Cuando tenemos al Señor Jesús en nuestra vida, tenemos paz, tenemos gozo, sin importar las circunstancias por las que estemos pasando, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos tranquilidad, porque lo tenemos a Él. Dice la palabra del Señor también en el Salmo 34:5, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que hemos mirado al Señor Jesús y lo hemos recibido y lo tenemos en nuestra vida como nuestro Salvador, como nuestro único Dios, sabemos que esta palabra es verdad. Aleluya, que el Señor está con nosotros
y que no nos ha dejado avergonzados, ni nos va a dejar avergonzados, porque Él lo ha prometido. Querido hermano, yo en esta noche quiero decirle también, puesto los ojos en Jesús, no quitemos la mirada de Él, no desviemos nuestra mirada, porque el mundo nos ofrece muchas cosas, el mundo nos ofrece muchas distracciones para que quitemos la mirada del Señor, pero el Señor en esta noche nos dice, no quitemos la mirada del Señor, porque nuestro bienestar está en Él. Aleluya. Hay un pasaje de la Biblia donde un apóstol le pidió al Señor que quería caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo, venga, camine. Y él tomó la iniciativa y puso los ojos en Jesús y empezó a caminar sobre las aguas. Y empezó a caminar sobre las aguas. Pero posiblemente se distrajo, quitó la mirada del Señor y empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y entonces clamó al Señor diciéndole, Señor, Señor, sálvame que perezco. Aleluya, no podemos quitar la mirada del Señor, no es una opción. Y yo le invito, querido hermano, en esta noche, si usted está pasando por un momento de dificultad, yo no conozco su vida, no conozco sus pensamientos, no conozco las circunstancias por las cuales esté pasando, pero yo quiero decirle en esta noche, si por algún motivo, por alguna razón, usted está quitando la mirada del Señor, es tiempo de que vuelva y fije la mirada en Él. No la desviemos, porque si desviamos la mirada del Señor, vamos a terminar lejos de Él. Porque el Señor ha prometido que nadie nos arrebatará de su mano, nadie nos arrebatará de su mano. Pero si nosotros nos distraemos y nos vamos mirando otra cosa, es diferente. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Solo nosotros nos podemos salir de su mano. No nos salgamos de la mano del Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ayudarnos, fortalecernos, respaldarnos todos los días de nuestra vida. Querido amigo, yo le invito en esta noche a que se acerque a Él, a que lo conozca, a que se deje guiar por el Señor. La palabra del Señor nos enseña que es necesario oír la palabra de Dios, que la palabra de Dios trae fe a nuestra vida. El oír la palabra de Dios nos lleva a que haya en nuestra vida un arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos lleva a que haya un cambio en la vida del ser humano, nos lleva a que haya una transformación, a que haya un cambio, a que nuestra vida sea cambiada, a que haya una conversión, y esos son los pasos que el ser humano debe seguir para recibir a Cristo. Oír la palabra, arrepentirse, convertirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es el único bautismo que enseña la Biblia, no hay de otra manera. Si usted de pronto fue bautizado con otro bautismo que no sea en el nombre del Señor Jesucristo, por inmersión en el agua como lo enseña la Biblia, yo lo invito a que conozca, a que conozca acerca del bautismo, porque es un requisito indispensable que no se puede obviar, que no se puede cambiar para que alcancemos la salvación. Y la Biblia también nos dice que es necesario perseverar hasta el fin. Si ya lo hemos recibido, si ya estamos con Él, si hemos recibido el perdón en el bautismo y si hemos sido llenos del Espíritu Santo, es necesario perseverar hasta el fin, porque si dejamos de hacerlo, posiblemente nos quedemos ahí y no nos perdamos nuestra salvación. Hay que perseverar hasta el fin, es lo que enseña la Biblia. Y es la invitación que el Señor Jesucristo nos hace en esta noche, tanto a los amigos como a los hermanos. Puesto los ojos en Jesús, no quitemos la mirada de Él, miremos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero no nos quedemos solo en el sacrificio, sino en todo lo que trajo ese sacrificio para nosotros. Y en que el Señor no se quedó en la cruz. El Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. A los discípulos el Señor les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa palabra se cumplió en el aposento alto, allí donde estaban reunidos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y el Señor les entregó
dones, ministerios, Él les entregó las capacidades para ir y hacer la misión que el Señor les ha encomendado. Hoy el Señor todavía sigue dando de ese Espíritu Santo. Si hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo, yo le invito en el nombre de Jesús, acérquese al Señor, acérquese a Él, Él prometió darlo. Es cuestión de que usted se acerque a Él y reciba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a dar a usted, querido hermano, capacidades que usted no tiene. El Espíritu Santo va a hacer que usted tenga fuerza cuando la necesite, porque van a llegar momentos difíciles y el Espíritu Santo en nosotros nos da esa fortaleza para seguir adelante. Entonces la invitación en el nombre del Señor Jesucristo que Él nos hace en esta noche, puesto los ojos en Jesús, solo en Él. No hay otra manera, no hay otro Salvador, no hay otro Dios, no lo hay. Solo Él, aleluya.